el capítulo 9 del libro de Esther. Y hoy, pues, como es la última parte, eh, lo he querido dividir en dos, porque el capítulo 9 y el capítulo 10 es cortito. Es como un resumen ahí de la última parte, y entonces voy a dividir la última parte, que es capítulo 9 y 10, en dos partes. Hoy vamos a hacer la parte 1 y la semana que viene pues terminamos con la parte 2 y así pues concluimos Esther. Bueno, si el Señor nos da la vida, pues lo terminamos y hacemos un resumen también de todas las enseñanzas que por lo menos el Señor habló a mi corazón en el libro de Esther, aparte de la parte histórica. Y bueno, pues a manera de recordatorio, en el capítulo 8, pues ya teníamos al villano de nuestra historia, al señor Amán, ¿verdad? Fuera de escena, de cobertura, correcto. El edicto que había sido tramado por él y que había sido sellado con el anillo del rey, pues todavía seguía vigente porque los edictos de Persia no se podían anular. Pero también vimos a una Esther con el corazón roto, con el corazón derramado delante del rey, rogándole que hiciera algo, ¿no?, para salvar a su pueblo, porque ya Amán había sido quitado de en medio, pero el edicto, que no podía ser anulado, todavía seguía en pie. Y vimos como el rey le dice, pues bueno, no puedo anular lo que ya ha sido firmado por el rey, pero aquí te doy, Mardoqueo, mi anillo, y yo confío en que ustedes van a dar con una solución allí. Y lo que nos narró el capítulo 8 era que ellos hicieron una especie de contradecreto, ¿no?, o algo por el estilo. Al no poder anular el decreto de que las personas se iban a levantar e iban a matar mujeres, niños de los judíos y le iban a quitar sus propiedades, dijeron, pues vamos a darle facultades al pueblo judío para que se pueda defender, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Reagruparse, aprender técnicas de batalla, tener de su lado pues un ejército o un cuerpo que los ayudara, todo lo que eso pues implicaba, ¿no? Y ese mismo día concluimos que pues en el pueblo de Israel hizo fiesta, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, lo comentábamos la semana pasada, el hecho de que la guerra, o digamos el día final, pues no había llegado. Sin embargo, ellos ya actuaron como victoriosos, como personas que ya tenían pues la victoria ganada, ¿no? Porque esa ley que permitía a los judíos defenderse ya era como una puerta abierta, ¿no?, para la victoria, ¿no? Los judíos lo sabían y por eso lo estaban celebrando, ¿no? Y el capítulo 8 concluye con ese texto curioso que decía que muchos de los extranjeros, muchos de los que habitaban allí en el imperio persa, se hicieron judíos por temor a los judíos, ¿no? Porque tuvieron temor, ¿no?, de los judíos, ¿no? Y yo creo que aquí se exhibe un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Hasta cierto punto, una naturaleza, ese puntito cobarde y oportunista que el ser humano suele tener, ¿no? Ya que si hay una persona o hay un grupo que es el que vislumbra la victoria, la mayoría, pues, o mucha gente se identifica con ellos y mucha gente, pues, se va de su lado, ¿no? Hay un dicho que dice que el que no la debe, pues no la teme. Y es probable que muchas personas que escucharon en primer término ese edicto que decía que el día 13 del mes 12 se van a poder levantar contra el pueblo hebreo, comenzaron a mirar raro pues a los judíos, de por sí son raritos. Empezaron a mirarlo y mira, ahí están los que no cumplen nuestras leyes, los que se creen los mejores, los que se casan solamente entre ellos, los que dicen que son los escogidos del pueblo de Dios. Ahí están, y tal. Mira el negocio tan bonito que tiene. Y empezar a fomentar esas provocaciones y esas cosas, cuando se dieron cuenta que ya la cosa no era tan sencilla, porque había otro edicto real que decía que ellos iban a poder defender, pues yo mejor me voy para este lado, y así, hecho judío, pues me quedo
me quedo un poquito tranquilo, ¿no? Que estoy del lado de los que probablemente van a ganar, ¿no? Y me imagino que al pasar del tiempo, el pueblo judío se organizó de tal manera que ese era lo que se respiraba en el ambiente. Los que se levanten contra esto van a salir con las tablas en la cabeza. Y es preferible estar del lado del equipo ganador. Yo recuerdo hace tiempo, a propósito de lo que hablábamos antes, de esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, recuerdo que había, una vez vi un programa de un pueblito, como eso habrá muchos, ¿no? Pero se enfocaba en ese pueblito que estaba justo en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, claro, ellos, o sea, en todo el medio, ellos decían, pues nosotros, ¿por qué la tiramos? Nosotros somos rusos porque en una parte pues somos rusos, pues somos ucranianos porque por otra parte pues recibimos de Ucrania, ¿no? Pero tampoco somos ucranianos ni tampoco somos rusos. Pero yo me imagino, y esta es una especulación mía, que el día que, en el caso tal de que Ucrania se levante como victorioso en esa guerra, pues, ¿para dónde van a tirar ellos? Pues ahí van a levantar la bandera de Ucrania, Ucrania, ¿no? Y si pasa lo contrario, pues les toca porque están en toda la mitad del conflicto, pues ahí tendrán dobladitas las dos banderas por si acaso. Somos rusos y tal, ¿no? Y así pasa también en el fútbol, ¿no? Sí, pocas veces un equipo que gana poco tiene una afición tan grande, pero los equipos que ganan mucho, por lo general, tienen aficiones muy grandes, muchísimas personas, ¿no? Porque a la gente le gusta arrimarse con el que gana mucho, ¿no? Porque soy victorioso con él, ¿no? Y más o menos yo entiendo que aquí un montón de ciudadanos del Imperio Persa, ¿no? Seguramente de diferentes nacionalidades, porque recordemos que el Imperio Persa era muy grande, 125 provincias, ¿no? Desde Etiopía hasta Egipto, dijeron eso, pues yo me apunto pues al caballo ganador, ¿no? Me hago judío y así tengo la garantía de que ningún judío se va a levantar contra mí porque yo ya voy a ser judío, ¿no? Y así es el ser humano un poco, o sea, esa era la seguridad, creo yo, de la victoria que estaba transmitiendo el pueblo judío a medida que pasaban los días, ¿no? Y el versículo 1 del capítulo 9 comienza narrando que había llegado el día en que se tenían que cumplir los 12 edictos. Yo me imagino la tensión tan grande que se respiraba en el ambiente en ese momento. Había un edicto que decía que cualquiera se podía levantar en contra del pueblo judío, matar, asesinar a ellos, a hombres, a mujeres, a niños y quedarse con los bienes y las riquezas de ellos. Pero por contraparte, para ese mismo día, que era el día 13º del mes de Adar, del mes 12, pues también estaba el otro edicto que decía que ellos también se podían defender. Entonces, pues la cosa estaba como, entre comillas, equiparada. Versículo 1 del capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, esto, si lo llevamos al calendario nuestro del día de hoy, sería como un día 7 de marzo, más o menos. Cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, dice la palabra. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Ya en el versículo 1 se nos está indicando que la tortilla se dio la vuelta, ¿no? Se había volteado, ¿no? Lo que se suponía que tenía que pasar, no pasa, sino que pasa todo lo contrario. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Amén. Cuando hay una autoridad en el ambiente, cuando, por ejemplo, la autoridad del sistema, la autoridad del mundo en general, que se entiende, que se le ha dado poder y autoridad, es común, porque pasa prácticamente a todos los niveles, es común que ese poder que se otorga destaca. Y llega un momento que ese poder, incluso, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me da muchísimas veces la impresión de que el mundo, su sistema, su manera de pensar, su sistema,
me restriega muchas veces en la cara ese poder que tiene. A mí me da esa impresión. Yo no sé si a ti te da esa misma impresión. Probablemente sean cosas mías, pero... Lo entendí. Que es muy... Porque ese sistema actúa de tal manera, como ejerciendo ese poder y esa autoridad, que te restriega a ti en la cara el poder y la autoridad que tiene. El sistema, el sistema, ¿no? Hace alarde, ¿no? De su poder, ¿no? Te lo tiene que recordar a cada momento. Si alguien se tiene que levantar contra ese poder y contra esa autoridad, tiene que saber cómo hacerlo y cómo aplastarlo, ¿no? Y hay días en que yo me siento así. A veces os pongo un ejemplo muy clamoroso, ya que está Valeria aquí, que me pasó con Valeria. A ella le gusta mucho un programa de televisión, de unos dibujitos, ¿no? Y en el programa comenzaron a salir situaciones de LGTB, ¿no? La chica comenzó a enamorarse, o sea, una niña se enamoró de ella, de la protagonista, que es una tal, y comenzaron a salir travestis y un montón de cosas. Nosotros hablamos con Valeria y le dijimos, esas son cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Y ella se puso triste, ¿no? Y Valeria me llamó mucho la atención porque me dijo, papá, es que ese programa significa mucho para mí. Es verdad. Amanda siempre me anda insultando. Ya, esa cosa no se hace, ¿vale? Entonces, claro, para ellas es un choque, ¿no? Pero yo me siento, niñas, yo me siento como que si el mundo, o sea, algo que les gusta a ellas, el mundo les estuviera rastreando la cara. Yo hago lo que a mí me da la gana con tus hijos, ¿sabes? Porque yo les doy lo que a ellos les gusta. Y dentro de lo que a ellos les gusta, yo meto lo que yo quiero enseñar. Los adoctrino como yo quiero, porque yo soy el sistema, ¿entiendes? Porque yo tengo el poder y porque todo está de mi parte, ¿no? Y también yo recuerdo que mis hijas tienen libros de texto donde salen cosas que no agradan a Dios. Ahora vamos a estudiar la familia, los diferentes tipos de familia, y eso son cosas que a Dios no le agradan. Entonces es como si a mí el sistema me dijera, yo le enseño lo que yo quiero. Estos son los libros de texto. Estos son los profesores que le van a enseñar las cosas a tus hijos. Y les voy a enseñar lo que yo creo que está bien. No lo que tu religión o tu Dios imaginario dice que está bien. No. Yo les voy a enseñar lo que yo quiero. Y es como si me lo restregaran en la cara. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿La saco del colegio y me la llevo? Me cae la policía, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Me la llevo para otro planeta, la dejo que no interactúen con las demás personas. Es algo que no tiene sentido. Pero por otro lado estamos metidos dentro de este sistema que nos restriega, que tiene esa autoridad y que puede hacer con nosotros, entre comillas, lo que nos da la gana, ¿no? Y yo lo comparaba aquí con lo que pasaba con el pueblo judío, ¿no? Había un edicto que decía, dentro de unos días yo voy a poder hacer contigo lo que a mí me da la gana. Entonces imagínate que saliera el panadero judío allí a hacer su pan y el vecino que le tenía bronca, ¡ja! Ahí está David Ben Shafat. David. En unos días nos vemos, Davidcito, ¿no? Y salía la comadre allí mirando a la otra que le tenía la cosa a Sara Benhachi. ¡Ay, está Sara!, ¿no? Sarita, en unos días nos vamos a ver, ¿no? Y claro, ¿y qué podían hacer ellos? No podían hacer absolutamente nada porque había un decreto real que decía que había personas que iban a poder hacer lo que quisieran con ellos. Iban a matar a ellos, a sus mujeres, a sus niños, y ellos de manos atadas, ¿no? Era complicadísima la situación. Y me imagino todos estos pueblos enemigos del pueblo hebreo, 5 minutos después de tener el edicto en la mano. ¡Ay, aquí tengo el poder!, ¿no? Aquí tengo la autoridad, me la está dando la autoridad, me la está dando el rey, ¿no? La autoridad me la está dando, pues, la autoridad. Puedo disponer de la vida de mis vecinos judíos, matar a sus mujeres, matar a sus niños y quedarme con sus pertenencias y con sus bienes, ¿no? Yo me acuerdo durante la Segunda Guerra Mundial, no sé si algunos habrán visto esta historia, pero suelen hacerlo en los documentales, pero durante la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, los vecinos y eso, los que salían, ¿dónde estaban las casas de los judíos? Las marcaban con una estrella de David, esta estrella de 6 puntas, ¿no? De hecho,
Puse esto porque me acordé, porque estaba leyendo hace 2 o 3 días la noticia y a propósito de toda esta situación que hay con el conflicto de Hamas y del Estado de Israel. En Berlín han salido varias casas marcadas con eso, como en la Segunda Guerra Mundial, una cosa impresionante, ¿no? Pero eso es presión que se está ejerciendo, intimidación. Y a mí me da la impresión de que es algo que posiblemente estaba ocurriendo en ese momento en el Imperio Persa, ¿no? La gente ejerciendo presión y ejerciendo intimidación porque las tenían en sus manos, los tenían en sus manos, ¿no? Yo me puedo imaginar cosas similares ocurriéndose allí en la antigua Persia, ¿no? Y estamos hablando del año 473, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Días continuos de amenaza, imagínate, día tras día, las personas siendo amenazadas, insultadas, gente recordándole a los judíos que pronto va a llegar el día tal, el día 13 del mes 12, te voy a dar lo tuyo, y no corras, no te vistas, pues que no vas, como se dice en Venezuela, ¿no? Y tu negocio y tus bienes van a ser míos, ¿no? Y los enemigos de los judíos envalentándose cada día más, hombres mirando probablemente con lujuria a las mujeres y a las hijas de los hebreos. Yo puedo hacer con ellas lo que sea, ese día la ley está de mi parte, ¿no? Fíjate qué terrible, ¿no? Sabiendo que podían hacer con ellos lo que quisieran, ¿no? Pero un buen día, 3 meses después de ese edicto, 3 meses después probablemente de personas atacando, insultando, ya intentando amedrentar a los hebreos, sale la situación que hemos visto hasta el día de hoy y la tortilla se le da la vuelta y sale otro edicto que dice, hey, sí, esto va, pero los judíos van a poder defenderse ellos. Aquí la cosa es diferente, ¿no? Y no solamente van a poder defenderse con el apoyo del rey. Y no solamente con el apoyo del rey, van a poder defenderse sabiendo que la segunda persona más importante del imperio es nada más y nada menos que el judío Mardoqueo, porque ya lo habían promovido prácticamente como la segunda persona, era lo que antes era Amán, ¿no? Y no solamente eso, sino que la esposa del rey era judía también. Ya la cosa no pintaba tan bonita, ¿no? Para los enemigos del pueblo judío. Y no solamente eso, nos dice la palabra, lo vamos a leer también más adelante, que poco a poco los príncipes, los gobernadores, los líderes militares se iban poniendo de parte del pueblo judío. ¿Y eso significaba qué? Eso significaba seguramente que les estaban dando recursos, que les estaban dando probablemente armas, que les estaban dando, mira, yo te voy a mandar una policía que yo tengo aquí, que es especial, que la tengo yo, que son unos buenos guerreros para que te cuiden por si acaso y tal, para que estén de tu lado. ¿Por qué? Porque estaban poniéndose del lado del pueblo judío. Ya la cosa no pintaba tan mal y pintaba para los judíos, pero sí estaba pintando peor para los que se estaban levantando delante de ellos, ¿no? Los judíos se iban organizando, seguramente estaban haciendo vallados en sus ciudades, seguramente estaban fortificándolas. Esto no nos iba a pillar desprevenido, todavía quedaban 9 meses para eso y tenían tiempo de sobra para prepararse bien y para contraatacar, ¿no? Si alguno se levantaba contra él. Y también tenemos algo curioso, un Amán ahí clavado en una estructura que él mismo había hecho, ¿no? Pudriéndose con las aves de rapiña alrededor, dando ese mensaje de mira lo que le puede pasar a los enemigos de los judíos. Ya la cosa se le complicaba, ¿no? A los demás, ¿no? Y dice la palabra que muchos, en ese contexto, muchos comenzaron a hacerse judíos, ¿no? Lo vimos anteriormente, ¿no? Dicen, bueno, aunque yo tenga que dejar de comer jamón, pues ¿cuál es el problema? Yo me voy con ellos porque es preferible que tengo que adorar un solo Dios y voy a renegar del politeísmo de mi cultura. Pues lo hago. ¿Cuál es el problema? Que me tengo que circuncidar. Pues venga el tijerazo. ¿Cuál es el problema? No pasa nada, ¿no? Pero estoy con el equipo ganador. Me meto debajo de la cobertura del equipo ganador, ¿no? Pero hermano, la maldad nunca se da por vencida. La maldad es porfiada, es recalcitrante, es cabezona, es atrevida, es invasiva y no tiene nada que perder, porque la misión de la maldad es hacer daño, ¿no?
Y así, meditando en esto, hermano, yo... Andrés ya viene con lo que le pedí hacer. Y meditando, ¿no? Mirándonos en el espejo de esta palabra, yo pensaba que hoy en día existe una iglesia que tiene mucho en su contra. Tiene una maldad que la golpea y que le hace daño algunas veces, hermano. Salimos heridos muchas veces, pero que tiene de su parte al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, ¿no? Y eso de manera individual también puede aplicarse a cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Todos tenemos sobre nosotros decretos personales que nos han ahí están. Todos nosotros sabemos cuáles son, ¿no? Y son decretos que el sistema, el mundo, la sociedad lanza sobre nosotros. Pero hay un hecho, queridos hermanos, y esto es lo hermoso del Señor. Hay un hecho de que a pesar de esos decretos que no pueden ser anulados en el mundo, ¿no? Nosotros los creyentes depositamos nuestra fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y eso, dice la palabra, anula totalmente los decretos que nos son contrarios. Colosenses 2, capítulo 13. Y a vosotros, que somos nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, y aquí viene la obra redentora de Jesús, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando, gloria al Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. No importa lo que se levante, no importa que el acta diga lo que tenga que decir. Allí en la cruz del Calvario el Señor cogió eso y la anuló. Dice la palabra, quitándola de medio, clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Principados y potestades allí empalados como Amán, exhibidos públicamente, a la vista de todos por los méritos de la cruz de Cristo. Gloria al Señor, ¿no? Y esa misma cruz y por esa misma cruz, hermanos, todo lo que nos condenaba, todo lo que nos señalaba, todo lo que podía ser símbolo de vergüenza, de derrota, ha sido anulado, ha sido quitado del medio, gracias al Señor. Y de la misma manera que los judíos, aún sin haber ganado la batalla, ya con solo ese decreto comenzaron a hacer fiesta, pues nosotros todos los días de nuestra vida, mientras caminemos con el Señor, podemos hacer fiesta porque sabemos que no hay argumento, que no hay decreto, que no hay cosa que se ponga contraria a nuestra, que no haya sido anulado, clavado ahí en la cruz por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Versículo 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo, versículo 4, era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mardoqueo es como yo. Exactamente, como Valentina, que todo el mundo le obedece. Todos tenían gran temor en las 127 provincias, ¿no? Y yo me puedo imaginar, como los comentábamos anteriormente, pues ese temor hacía que muchos de los príncipes decían, mira, los judíos necesitan un terreno para una fortificación, pues vamos a dársela para que metan a sus mujeres, metan a los niños y estén seguros cuando toque, para que se puedan defender, etcétera, etcétera. Porque interesados, ¿no? Eso. Claro, porque si no lo hubiesen ayudado, si no hubiese habido el otro decreto, claro, no los ayudan. Claro. Por el amor y el interés. Exacto. Versículo 5. Y asolaron los judíos, y esto fue lo que ocurrió, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Versículo 6. En Susa, capital del reino o del imperio persa, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, ¿no? Tal y como la historia lo narra,
Si vemos esto, lo leemos sin el contexto, podemos entender que los judíos, llegando ese día, pues, ¡pum!, empezaron a matar a todo el mundo. Pero en realidad, recuerden que el decreto de los judíos eran para defenderse. Entonces podemos entender por el contexto de que los que mataron fueron los que se levantaron para atacarlo. Ah, ¿tú te levantas para atacarme? Pues traca atrás, toma lo que mi decreto me apoya, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que estar un poquito pendiente con eso, ¿no? Para que lo que hicieran los judíos estuviese dentro del marco de la ley, pues tenían que ser personas, las personas que exterminaron tenían que ser en defensa de los pueblos, ¿no? Versículo 7. Y mataron entonces, aquí nombran a 10 personas curiosas. Parsandata, Dalfón, Aspata, Orata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. ¿Quiénes fueron estos? Este dato es curioso. Sí. Estos eran, versículo 10, Ajá. 10 hijos de Amán Amedata, enemigo de los judíos. Y la última frase es curiosa. Dice que no tocaron sus bienes. Los que estuvieron hace un par de capítulos, hicimos una especie de recuento de la historia de Israel, de algo en particular, ¿no? Decíamos que este señor Amán, llamado hijo de Amedata, le llama el mismo libro de Esther, Amedata, Agageo. Y este Agageo, algunos comentaristas bíblicos dicen que era de Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Los amalecitas era pueblo enemigo mortal de los judíos. Y no solamente eso, ¿no? No solamente era enemigo mortal, sino que como se portaron tan mal con los judíos, el Señor les hizo la cruz. Les dijo, pues a estos lo podemos leer, hace 2 domingos lo leímos en Deuteronomio, hay un pasaje paralelo en Éxodo, capítulo 17, versículo 4, y le dice Jehová a Moisés, Éxodo 17, 14, perdón, y le dice Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raer significa arrasar, ¿no? Del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Entonces había como una sentencia al pueblo amalecita de que iba a desaparecer por completo, ¿no? Y más adelante vemos el mandato que le da Dios, ¿no? Al rey Saúl a través de Samuel, del profeta, y les dice primero de Samuel capítulo 15 versículo 3. Esto es lo que le dice a Saúl, a su ejército, para que hagan con los amalecitas. Ve pues y hiere a Amalek. Aquí se está llevando a cabo la sentencia que leímos antes. Y destruye todo lo que tiene. Eso es importante. Destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata, esto es un versículo polémico, porque dice, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, ¿no? Hay algunas personas que dicen que esto es una especie de hipérbole que escribió el autor, diciendo arrasa, o sea, queriendo decir, no dejes nada, arrasa con todo. Primero de Samuel 15, del 8 al 9. Y esto fue lo que hizo Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Qué le había dicho Dios? Que arrasara con todo. ¿Pero qué hizo? Cogió prisionero a Agag. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Claro. Eso fue lo que hizo el pueblo que entró allí a ejecutar la orden de Dios. Lo que vio bonito, los carneros gorditos, la vaca que daban mucha leche, no, esto está muy bueno. Esto nos lo llevamos como botín de guerra y le perdonamos la vida al rey y nos llevamos al rey. Lo que pasó más adelante
Lo podemos leer, yo estoy haciendo un resumen en 1 Samuel 15:19. Samuel el profeta le dice al rey: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, estás pendiente del botín, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Esto, buenas Andrés, adelante. Esto le costó el trono al rey Saúl y trajo gran maldición al pueblo simplemente porque no obedecieron lo que Jehová dijo. ¿Para qué he traído todo esto? Porque los recuerdo que hay personas que dicen que esto es una especulación. El hecho de que Agageo signifique que venga del rey Agag, también porque allí en Samuel pues se nos dice que arrasaron con todo el pueblo amalecita. Pero existe una posibilidad de que algún descendiente del rey, algún nieto o algún hijo se haya escapado, incluso parte del pueblo pues haya huido, ¿no? Pero había una sentencia delante de Dios hacia el pueblo amalecita. Y lo curioso, y el por qué yo estoy trayendo todo esto a colación, es la última parte del versículo 10. Acabaron con los 10 hijos, porque los hijos pues también son sangre de Amán, ¿no? O sea, son descendencia. ¿Y qué hicieron? No tocaron sus bienes. Esto nos da a pensar un poquito que se acordaron de lo que ocurrió con Saúl y dijo: nosotros vamos a obedecer lo que el Señor nos dijo de raer a todos los amalecitas, pero cuidadito en hacer lo mismo que hizo Saúl la primera vez. Aunque estos seguramente tenían propiedades y eran muy ricos como su padre, dijeron: no vamos a tocar sus bienes porque vamos simplemente a obedecer a Dios, y se acabó. Yo lo traigo a colación porque es como un elemento más para reforzar la idea de que es muy probable que Amán sí haya sido descendiente del rey Agag y por lo tanto una amalecita, y por lo tanto que Dios todavía estaba, esa sentencia de Dios todavía estaba alcanzando al pueblo amalecita, que de alguna manera pues algunos se habían escapado, ¿no? Versículo 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de muertos en Susa, residencia real. Recuerden que Susa era la capital del imperio persa, ¿no? Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, que en teoría pues fueron los que se levantaron delante de ellos, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? O sea, el rey que está diciendo: imagínate, aquí mataron 500, son 127 provincias, y todo ese edicto pues alcanzaba todo, pues también habrán matado a un montón de personas, ¿no? Dice el rey, ¿no? Eso a manera de reflexión, ¿no? Y después le dice a Esther: ¿cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y te será hecho. Aquí vemos como nuevamente la gracia del Señor. O sea, Esther ya le había pedido una cosa y el rey dice: ¿quieres más? Pide más. ¿Quieres más? Pide más. Se ha concedido tu petición. Si no te parece suficiente, pide más. Y mira lo que le responde Esther. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Versículo 14. Y mandó el rey a que se hiciese así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, porque el día anterior fue el 13, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes, ¿no? Básicamente, Esther le pide al rey que prolongue ese edicto un día más, porque Esther sabía, dado la victoria que obtuvieron los judíos, que se iban a levantar personas en venganza, y les dijo: permite que los judíos se vuelvan a defender un día más, y el rey pues se los concede, ¿no? Y por otro lado, pues hay un elemento que se puede prestar a confusión aquí. ¿Qué pasó? Que dice la palabra que mataron a los 10 hijos antes, pero después los colgaron, ¿no? Entonces es probable que lo que dicen los comentaristas es que a los mataron, pero a los cadáveres pues los colgaron allí con Amán, como lo hicieron con él, para lanzar el mensaje, ¿no?
Y Esther, pues, lo que quería era asegurarse, obviamente, que los descendientes de Amán se acabaran, porque si no, imagínate cómo qué iba a pasar después. Un judío roñoso que no tenía nada que ver ni con cosas reales, ni con guerra, ni con nada. Por culpa de él, mataron al gran Amán, que era el segundo del reino. ¿Cómo iban a reaccionar sus hijos? Vengándose, ¿no? Claro. Esther tenía que, por muy sanguinario que se escuche, Esther tenía que decir, pues, no va a quedar descendiente de esta persona, ¿no? Y los colgaron allí igual que su padre, ¿no? Para lanzar el mensaje alto y claro. Versículo 15 nos indica que unas 300 personas se volvieron a levantar al otro día en Susa, en la capital del reino, a atacar a los judíos, y al siguiente día fueron aniquilados por los judíos, ¿no? Y vuelve a ser la acotación de que los bienes no fueron tocados. Hay comentaristas bíblicos que dicen que todas estas personas que se levantaron eran descendientes de los amalecitas que habían escapado. Bueno, recuerden que lo que ocurrió con Saúl fue 600 años antes. O sea, que el pueblo amalecita pudo haber llegado a Persia y se pudo haber multiplicado. Es probable. No todos los comentaristas están de acuerdo con esto, pero es muy probable. Entonces, aquí concluye la primera parte del capítulo 9 y 10 de Esther. Ya la semana siguiente concluimos con la fiesta de Purim, que es la fiesta que hablamos al principio en la introducción, y es la celebración de todo lo que celebraron los judíos por la victoria que el Señor les dio. Fiesta que hasta el día de hoy siguen haciendo allí en febrero y marzo en Israel. No es una fiesta, como comentábamos antes, no es una fiesta instituida por Dios, es una fiesta solemne. De hecho es más bien como un carnaval, pero bueno, está ese recuerdo y está esa celebración de lo que ocurrió allí en Israel en ese tiempo. Amén, hermano. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y de todo esto que leímos, Señor, nos quedamos con la maravillosa promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y que tú eres por nosotros, Señor. Y si tú luchas